Muy bien, les saluda la profesora Gretel Ortiz y en esta ocasión vamos a trabajar las diferencias, particularidades específicas entre los diferentes tipos de oraciones reflejas. Es importante reconocer que la oración refleja puede ser de tres tipos. Bueno, oración refleja, obviamente hablamos de una oración que usa el pronombre reflejo se, ¿ok? De forma proclítica. Y tenemos entonces oración transitiva, oración pasiva y oración impersonal. Una oración refleja puede ser de estos tres tipos: impersonal, transitivo y pasivo. De manera que vamos a ver las diferencias o repasar las diferencias. Recordemos que la oración transitiva es una oración activa, ¿okay? Es una oración en donde el sujeto ejecuta la acción, por eso se llama activa, porque el sujeto es un actor de la acción del verbo. Y se pueden clasificar en reflejas o recíprocas. La oración transitiva refleja se puede clasificar en directa o indirecta. Entonces veamos el primer caso. La oración transitiva refleja directa se da cuando el sujeto es igual al complemento directo. ¿Okay? Entonces tenemos el ejemplo: se cayó Juan. Verbo cayó. ¿Quién cayó? Juan. ¿Qué es lo que Juan cayó? Juan cayó a sí mismo. Este pronombre reflejo se es un pronombre que, en efecto, en este caso, indica que la acción que Juan ejecutó sobre él cayó sobre sí mismo. O sea, Juan fue el directamente afectado por la acción de caerse. Por eso se llama oración refleja directa. Claramente la reconozco porque Juan es un sujeto activo y esta es la clave en las oraciones transitivas. Es decir, Juan sí ejecutó la acción de caer, nadie la hizo sobre él. No es lo mismo que diga se votó a Juan, ¿verdad? Es un poquito diferente. Muy bien, veamos en el caso de la oración indirecta. Una oración indirecta es una oración en donde igualmente la acción cae sobre el sujeto, ¿verdad? Pero el que es igual al sujeto es el complemento indirecto, porque el sujeto es indirectamente afectado por la acción del verbo. Veamos el ejemplo. Compró es el verbo. ¿Quién compró? Ana es el sujeto. ¿Qué es lo que Ana compró? Ana compró un carro. ¿Y a quién o para quién compró Ana un carro? Ana lo compró para sí misma. De manera que en este caso, se es el complemento más bien indirecto porque ya tenemos CD. Recordemos que en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de analizar primero el verbo, luego el sujeto, luego el CD, luego el CI y luego los complementos circunstanciales y clasificar la oración. Entonces ese orden lo debemos mantener. Las oraciones por otra parte, en este caso entonces, se indica que Ana fue la beneficiada por la acción de comprar, pero no directamente, porque la acción de comprar se hizo directamente sobre el carro, solo que el carro es para Ana, para sí misma. Entonces, se es un complemento indirecto, porque es la indirectamente afectada por la acción de comprar. Espero que quede claro esto, porque la lógica gramatical es muy importante entenderla. En el caso de cayó, lo que cayó directamente fue Juan, por eso es un CD. En el caso de comprar, lo que compró directamente Ana no fue a sí misma, sino el carro. Luego tenemos las oraciones recíprocas, que son tipos de oraciones en donde hay un sujeto en plural, que es igual al CD como en el primer caso, pero debe haber una acción mutua para que sea recíproca. Y entonces tenemos el ejemplo: se conocieron ahí, verbo conocieron. ¿Quiénes? Ellos. ¿Qué era lo que ellos conocieron? Se conocieron a sí mismos. Entonces, claramente, ellos y se son la misma persona, el mismo sujeto, los mismos agentes. ¿Y dónde se conocieron ellos? Ahí es el complemento circunstancial del lugar. En este caso, entonces, tenemos que la acción de conocerse es una acción mutua, el sujeto está en plural y es igual al CD. Por lo tanto, se está formando parte de una oración transitiva recíproca. De igual manera, como dije al principio, el sujeto se en este caso, el sujeto ellos en este caso, el sujeto Ana y el sujeto Juan son sujetos agentes que sí ejecutan la acción de conocerse, de comprar y de caerse respectivamente.
Luego tenemos la oración pasiva. En una oración pasiva recordemos que los sujetos son pacientes, de manera que solamente reciben la acción pero no la ejecutan. Eso es muy importante. Entonces tenemos el verbo terminó. ¿Quién terminó? El pastel fue el que terminó. Pero el pastel no se termina solo, hay alguien que lo termina. Ese alguien está representado por se, lo cual hace que sea una oración pasiva refleja. Ahí se hizo un buen trabajo. Verbo hizo. ¿Qué se hizo? Un buen trabajo. Un buen trabajo sería el sujeto. Claramente notemos que este sujeto con este verbo tienen el mismo número, ambos en singular. De igual manera, este sujeto con este verbo tienen el mismo número, ambos en singular. Estos grupos nominales coinciden con el verbo claramente. Entonces, un buen trabajo se hizo. Luego tenemos la partícula de pasividad y el complemento circunstancial del lugar. Ok, es interesante entender que existe una técnica para reconocer si en efecto esta palabra o esta expresión es un sujeto paciente. Y la técnica consiste en agregar a esta oración un verbo en voz activa y quitar el pronombre reflejo, quitar la partícula de pasividad. Típicamente el sujeto se pone al inicio en ese tipo de oraciones, de manera que yo pasaría el sujeto para el inicio y usaría un verbo compuesto en voz pasiva. La técnica entonces consiste en colocar el sujeto al inicio, pasar el verbo a un verbo en voz pasiva y eliminar la partícula refleja se. Entonces veamos el ejemplo. Se terminó el pastel, quedaría el sujeto al inicio, el pastel, el verbo, notemos que aquí el verbo está en plural, perdón, en singular y en pretérito. Entonces debo mantener ese pretérito terminó, entonces sería fue terminado. Si yo puedo hacer este ejercicio, es porque la oración en efecto es una oración pasiva, porque calza perfectamente con un verbo en voz pasiva. Veamos el segundo ejemplo. Ahí se hizo un buen trabajo, paso el sujeto para el inicio, un buen trabajo, y el verbo hacer también está en pretérito perfecto, entonces fue hecho. Un buen trabajo fue hecho significa que estamos ante una oración pasiva refleja. ¿Por qué? Porque en efecto fue hecho es un verbo en voz pasiva que calza con el sujeto un buen trabajo. Esto es una forma de comprobar que la oración refleja es en efecto pasiva. Ahora veamos el caso de la oración impersonal. La oración impersonal refleja es un tipo de oración, obviamente, en donde del todo no hay sujeto, pero puede ser que haya algún grupo nominal. Sin embargo, este grupo nominal nunca va a coincidir con el verbo que acompaña la oración. Veámoslo. Puede ser que se trate de que del todo no haya grupo nominal, ¿verdad? Por ejemplo, se trabajó bien hoy. Tengo el verbo trabajó. ¿Quién trabajó? Alguien. No hay ningún grupo nominal porque estas dos palabras son adverbios. Por eso se toman como CCs. Y la partícula refleja se nunca puede ser sujeto. Puede ser si la oración es transitiva CD o CI. Puede ser PP si la oración es pasiva o PI si la oración es impersonal. Pero nunca se toma como sujeto porque es un pronombre reflejo que no ejecuta acción, sino que indica repetición de la acción sobre un grupo nominal. En este caso, ese grupo nominal está representado por la partícula refleja se, pero no está escrito el grupo nominal. O sea, alguien trabajó bien hoy o las personas trabajamos o trabajaron bien hoy. Pero ese sujeto, esos grupos nominales que estoy mencionando, están representados por el pronombre. Recordemos que por eso la palabra se llama pronombre, porque es en vez del nombre, o sea, en vez del sustantivo. Okay. Luego tenemos la segunda opción, y es que la oración impersonal tenga un grupo nominal, pero ese grupo nominal sea precedido por una preposición. O sea, que sea preposición más grupo nominal. Si este es el caso, entonces el grupo nominal no puede ser sujeto, porque ningún grupo nominal como sujeto empieza con una preposición. Nunca. Se felicitó a Luis, tenemos que el verbo es felicitó. ¿Quién ejecutó la acción de felicitar? Alguien ejecutó la acción, porque Luis más bien la recibió.
¿De acuerdo? Entonces, por eso es impersonal. Porque a Luis, esta preposición a me indica que esto no puede ser sujeto. Muy bien. Y en tercera instancia tenemos el grupo nominal en plural con el verbo en singular. Si yo tengo un grupo nominal, pero ese grupo nominal está en plural y el verbo en singular, significa que no hay concordancia gramatical entre el verbo y el posible sujeto. De manera que ese grupo nominal en plural no puede ser sujeto del verbo en singular. Veamos estos ejemplos. Se vende flores. ¿Quién vende? Alguien, representado por C. ¿Qué es lo que vende? Las flores. Claramente, flores al estar en plural y vende estar en singular no coinciden como sujeto, entonces hay que decir que se trata de un CD. Y por último, aquí ahí se alquila apartamentos, el verbo es alquila. ¿Quién alquila? Alguien. ¿Qué es lo que alquila? Apartamentos. Apartamentos es el CD porque los apartamentos están en plural y alquila está en singular. De manera que se trata de oraciones impersonales. Notemos entonces que para poder estudiar las oraciones reflejas tenemos este panorama. ¿Ok? En el que vamos a tener oraciones transitivas, reflejas o recíprocas, oraciones pasivas, ¿verdad? U oraciones impersonales y oraciones impersonales. Estas oraciones impersonales del todo no les calza un sujeto. En las pasivas hay un sujeto paciente y en las transitivas hay un sujeto activo. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Esperamos que logre asimilar el tema correctamente y puede buscar los otros videos acerca de las oraciones predicativas, pasivas o impersonales para practicar un poco más la diferencia. Les recomiendo también que trate de copiar todas las oraciones que les dimos como ejemplo, revolverlas y tratar de hacerlas y compararlas con el video para de esta manera comprobar que su análisis es correcto. Buen día.